vamos a ver cómo los tamizajes han intentado determinar si nosotros podemos prevenir, o sea, podemos decir si un paciente va a desarrollar diabetes mellitus tipo 1. Sin embargo, las investigaciones no son muy claras. Entonces, habíamos visto un poquito de la patogénesis, vamos a verla más adelante. De aquí ya no tienen ninguna duda de la epidemiología, cómo es muy diferente en todos los países, etcétera, que puede ser también por una falta de diagnóstico, una falta de salud pública, epidemiología que no hacen los reportes. Sí, pero bueno, sí nos podemos ejemplificar que sí hay países que tienen un alto riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 1. Como nosotros vimos, en la etiología de la autoinmunidad, la pregunta es ¿cuándo aparecen estos autoanticuerpos? Entonces, no está probado, pero generalmente se piensa que los autoanticuerpos se producen debido a una exposición continua a los autoantígenos de las células beta. ¿Cuáles pudieran ser los autoantígenos de las células beta? Pueden ser este, insulina, que es la clásica, pero también podemos encontrar proteínas que se expresan en las vesículas donde están estos hexámeros de insulina. Por ejemplo, anti-GAT65, por ejemplo, algunas tirosinfosfatasas como la del antígeno de islote IA2, el transportador de 5-8, y bueno, sabemos que, por ejemplo, GAT65 es una descarboxilasa de ácido glutámico para permitir la formación de GABA. Y ustedes vieron que cuando se liberan las vesículas se libera zinc, la insulina y GABA, y que GABA a su vez inhibe a la célula alfa para que produzca glucagón. Entonces, son proteínas que están en las vesículas secretoras y por eso funcionan como autoantígenos. Pueden viajar a la circulación y estimular a las células T y B para la producción de autoanticuerpos. Ahora, yo les había dicho que necesitábamos también un insulto inmunológico que pudiera ser infecciones virales, etcétera, varios que activarán estos linfocitos T, lo que se denomina el mimetismo molecular. Sin embargo, también hay varios investigadores que no apoyan esta teoría, sino más bien que es una exposición crónica de estos autoantígenos que entonces estimula la producción de autoanticuerpos. ¿En qué está avalado esto? En que podemos encontrar nosotros autoanticuerpos, pero no desarrollar diabetes mellitus tipo 1, o podemos encontrar estos autoanticuerpos y estar en estadio 1, estadio 2. Entonces, tampoco es muy claro por qué se producen estos autoanticuerpos y el periodo de latente o que existe un periodo latente para ya el desarrollo de síntomas. Entonces, ¿cuáles son los anticuerpos, los autoanticuerpos que nosotros podemos encontrar? Hay dos autoanticuerpos que son los primeros en aparecer, que es el anti-GAT65 o el anti-insulina. En nuestra población normalmente encontramos anti-GAT65, pero sabemos que la presencia del primer autoanticuerpo depende mucho del HLA que tengas. Por ejemplo, hay personas que primero desarrollan antiinsulina porque tienen el antígeno HLA-DR4-DQ8 y normalmente lo desarrollan la presencia de este anticuerpo entre los 6 meses y los 2 años, donde pudiéramos tener exposición a factores ambientales. Y antes de los 6 meses, aparentemente no encontramos la presencia de este autoanticuerpo, aunque el cuerpo esté liberando insulina. O sea, la pregunta aquí es, bueno, si se generó un anticuerpo por insulina, ¿qué pasó que no lo desarrolló antes de los 6 meses? Entonces ahí entra lo de los factores ambientales que pudieran ser el insulto inmunológico.
Otros de los autoanticuerpos que nosotros podemos encontrar es el anticuerpo anti-IA2, que es antígeno de islote 2, 2 beta o el transportador de Zinc 8. Como les dije, estas proteínas se encuentran en la membrana de las vesículas secretoras. El transportador de zinc, pues transporta iones de zinc desde el citoplasma a las vesículas para formar los hexámeros, como ya se los había explicado anteriormente. Y GAT65, pues es la descarboxilasa de ácido glutámico. Sin embargo, las funciones de IA2 IA2 beta todavía no están suficientemente claras. Se cree que son tirosinfosfatasas. Ahora, como ya les he dicho, puede aparecer anti-GAT65 o antiinsulina, pero la aparición del segundo o tercer autoanticuerpo aumenta mucho el riesgo de que el individuo alcance un estadio 3. De hecho, podemos encontrar, como en los estudios anteriores que yo les había dicho, como el TEDI, por ejemplo, el Baby Diet, donde encontramos la presencia de los autoanticuerpos, pero sin desarrollo de enfermedad. Y cuando nosotros los seguíamos a 5, 10, 15 años, veíamos que iba aumentando el riesgo de desarrollar diabetes tipo 1 o estadio 3 conforme la presencia de los autoanticuerpos. Entonces, por eso te dice que si tienes 3, el riesgo es muy alto, hasta el 50%. O sea que no siempre tener la presencia de estos autoanticuerpos dicta que vas a desarrollar diabetes mellitus tipo 1. De hecho, también encontramos factores genéticos que explican el por qué podemos encontrar diabetes mellitus tipo 1 en el adulto joven. Y bueno, de los anticuerpos anti-zinc hay variables, etcétera. Eso no es importante. Ahora, a nivel genético, sabemos, y yo les había dicho que la diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad poligénica, pero que se ve influenciada por factores ambientales. Y los factores de riesgo genético son necesarios, pero no son suficientes para la enfermedad. Es una penetrancia baja y se ha visto que en gemelos monocigóticos solo el 30% desarrolla diabetes mellitus tipo 1, aunque se cree que es mayor si se estudiara estos gemelos a largo plazo. Y esto es importante porque a veces pensamos que es una enfermedad autoinmune genética, pero sabemos que no, ya que es de baja penetrancia. Entonces, el encontrar o tener la presencia de estos HLAs, estos haplotipos, no dicta que vas a desarrollar la enfermedad aunque tengas un fondo genético. Aparentemente son varios factores los que están involucrados en el desarrollo. Ahora, también se ha visto que te puedes quedar en estadio 1 sin desarrollar la enfermedad por largo tiempo. En nuestro continente, los haplotipos HLA-DR4-DQ8 y HLA-DR3-DQ2 son los principales factores de riesgo. Eso casi siempre es pregunta de examen. ¿Cuáles son los haplotipos? Entonces, estos dos son los que ustedes van a encontrar, ¿no? Y también son los principales factores de riesgo para desarrollar autoanticuerpos. Ahora, muchas personas no desarrollan autoinmunidad dirigida a los islotes o diabetes mellitus tipo 1 a pesar de tener estos factores de riesgo. O sea, aunque yo tuviera HLA-DR4-DQ8, no es suficiente para yo desarrollar la enfermedad. Ahora, la edad a la que ocurre la seroconversión de autoanticuerpos parece estar asociada con estos haplotipos. Hay haplotipos que protegen y hay haplotipos que se ha asociado al desarrollo de diabetes mellitus temprana y también a diabetes mellitus 1 tardía, a lo cual se denomina diabetes tipo LADA, ¿no? Hasta aquí vamos bien. Sin embargo, no todos los factores genéticos se encuentran involucrados en HLA. A veces pensamos que todas estas enfermedades autoinmunes recaen en el HLA y ahora sabemos que no. Los estudios de Genome Wild de pacientes con DM1 ha revelado que existen más de 50 factores genéticos que no son HLA y que contribuyen al riesgo de diabetes mellitus tipo 1 y por eso se considera que es una enfermedad poligénica. ¿Cuáles pudieran ser los factores ambientales? Aquí podríamos hablar demasiado de los factores ambientales, sin embargo la evidencia no es contundente, no es clara. Ahora hemos aprendido más de la enfermedad
Antes se pensaba que, o se daba mucho a las teorías, como le había dicho, la hipótesis de la higiene, la introducción de alimentos tempranos, que el gluten, que la leche, etcétera. O sea, vas a encontrar una gran cantidad de información. Ahora sabemos que aparentemente está más influenciado por alteraciones del sistema inmune, el reconocimiento, la maduración del timo, el factor genético, y tiene más peso esto que el factor ambiental. Entonces se han propuesto varios factores etiológicos, entre las que se incluyen las infecciones virales, como yo les había dicho, como Coxsackie, Epstein-Barr, citomegalovirus, etcétera. También tenemos el momento de la primera introducción de alimentos. Vas a encontrar una lista de alimentos que se ha asociado. Sin embargo, como yo les había dicho, o sea, si por ejemplo sale un estudio que te dice poner cereales a los 6 meses está asociado al desarrollo de diabetes mellitus tipo 1. Y entonces ahí va la gente a decir, no, no le des cereales porque puede desarrollar diabetes mellitus tipo 1. Ustedes saben que no. Ese pudiera ser un desencadenante, pero que necesitamos nosotros el factor ambiental y el factor genético. ¿De acuerdo? Sí, Bueno. También tenemos eventos gestacionales como infecciones gestacionales. De hecho, de esto de los factores ambientales vas a encontrar una gran cantidad de información, porque antes se le daba un peso muy importante y ahora cada vez le damos un peso menor. Bueno, ahora también dice aquí que, esto es importante y no lo quise quitar, porque las pacientes con diabetes mellitus tipo 1 que tienen hijos, pues tú pensarás que es una enfermedad genética y entonces pensarás que sus hijos corren más riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 1 que otros que no, ¿no? Sin embargo, la evidencia no es así. Lo que dice es que protege, que una mujer que tenga diabetes mellitus tipo 1 aparentemente protege a sus hijos de desarrollar DM1 o contra el desarrollo de autoanticuerpos, debido a que hay un aumento en los niveles de insulina circulante, y esto podría estar asociado con una mejoría del timo y una tolerancia inmunológica periférica en la descendencia. Es decir, como ya les había dicho, en la maduración de los linfocitos, probablemente esta hiperinsulinemia rompa el sesgo de dejar libre algunos linfocitos en el timo que sí detectan insulina. ¿Eso sí les quedó, sí les entendió? Más o yo menos. no lo entendí muy bien. O sea, las pacientes con diabetes mellitus tipo 1 que se embarazan protegen a sus hijos del desarrollo de autoanticuerpos y posterior diabetes mellitus tipo 1. Y se cree que es porque como los pacientes con DM1 se inyectan insulina exógena, esta hiperinsulinemia podría madurar o tener una mejoría en la tolerancia inmunológica del timo, en la selección del feto. Por eso protegería esta hiperinsulinemia. Y a veces pensamos que los hijos desarrollarían, tendrían mayor riesgo de tener diabetes mellitus tipo 1 porque su mamá tiene diabetes mellitus tipo 1, aunque no es así. Yo tengo una duda, doctor. ¿La diabetes gestacional solo es durante el embarazo o ya se queda de por vida? O sea, ya la paciente ya va a ser diabética toda su vida. Depende de qué tanto daño provocó la diabetes gestacional. El problema de la diabetes gestacional es la placenta y las hormonas que produce la placenta, lo cual provoca una resistencia a la insulina. Entonces genera una hiperinsulinemia. Si el insulto metabólico es muy alto, es decir, que la placenta provoca una resistencia periférica importante y que la célula beta pancreática en este proceso de embarazo se estrese mucho. Hablando de estrés, hablo de estrés del retículo endoplásmico, mal plegamiento de las células,
estrés oxidativo, etcétera, y que provoca la apoptosis de la célula beta, existe el riesgo de que esta paciente con diabetes gestacional se quede con diabetes mellitus. Y además las pacientes que desarrollaron diabetes gestacional corren mayor riesgo de en un futuro desarrollar diabetes mellitus tipo 2. ¿Sí? ¿Qué más preguntas Sí. tienen? No, nada más. Perdón, es que se quedó trabada mi computadora. Sí, no se preocupen. ¿Qué más? Ok, entonces, la patogénesis. Aquí hay mucho, mucho que hablar en la patogénesis. No sabemos exactamente qué es lo que provoca la activación de los linfocitos T. Hay muchas teorías. Hay algunas que te dicen que las modificaciones posttraduccionales de estas proteínas GAT65 y A2, el mal plegamiento de estas provocan el mal reconocimiento. Hay muchas teorías que te dicen por qué pudiera ser que se desencadene una autodetección de la célula beta. Lo que sabemos es que pudiera ser que la célula presentadora de antígenos tome estas proteínas con modificaciones postproduccionales no reconocidas o con mal plegamiento, ya sea por un estrés oxidativo, etcétera, y presenten estos antígenos a las células. Pudiera ser también que en un paciente sin alteraciones genéticas, la célula presentadora de antígenos, un segundito. La célula presentadora de antígenos tome estas modificaciones postproduccionales, pero al tratar de enseñarle a los linfocitos, pues no tenemos linfocitos que reconozcan estas alteraciones. El paciente con diabetes mellitus tipo 1, al tener linfocitos que sí reconozcan por estas variaciones en el HLA, más la presentación de la célula beta, que esta pudiera ser, perdón, la presentación por células presentadoras de antígenos, que pudiera ser desencadenada por un insulto inmunológico, viral, etcétera, todos los factores ambientales, le muestre entonces autoantígenos de la célula beta, como ya les dije, que puede ser el transportador de ZINC8, IA2, IA2 beta, insulina y GAT65. Entonces, se las presenta y hay una activación entonces en los linfocitos T, CD4, CD8. Aquí vemos una célula dendrítica que está presentando. Ustedes saben también que la CD4 le presenta la célula beta, la célula B, perdón, la célula B genera anticuerpos. Tenemos anticuerpos que son solubles, anticuerpos que se encuentran en la membrana del linfocito B. De los solubles podemos tener de memoria y podemos tener agudos, que son los G y M. Y entonces estos genera estos autoanticuerpos. Los autoanticuerpos entonces van en busca de insulina, IA2, transportador de zinc, GAT65, y entonces pues obviamente reconocen a las células beta porque tienen estas proteínas. Entonces, estas proteínas opsonizan, o sea, estos anticuerpos detectan y esto entonces recluta a los linfocitos CD4, CD8 que producen citocinas, hacen un infiltrado del islote y provocan la apoptosis. Por ejemplo, CD8 manda apoptosis, aunque también podemos tener un proceso inflamatorio.
Se cree también que esta inflamación provoca dos cosas. Uno, que las células beta no puedan sensar los niveles de insulina y por eso no liberan insulina. Y la otra que también se cree es que esta inflamación provoca disfunciones en la secreción de la insulina. O sea, sí encontramos la insulina, pero evita la secreción por algún mecanismo. Entonces, si esto es cierto, nosotros observaríamos inflamación, infiltración de el islote, lo que se llama insulinitis. Sin embargo, actualmente sabemos que no todos los pacientes con diabetes tipo 1 presenta insulinitis. De hecho, no es algo que se encuentre. Aquí nosotros podemos ver una severa insulinitis con una infiltración de mononucleares alrededor del islote pancreático. Este paciente acababa de debutar con cetoacidosis diabética. Y aquí en este caso vemos una insulinitis menos severa que tiene células dendríticas y donde no vemos una inflamación tan agresiva como ya se les había dicho. Nos dice también que este individuo tiene el haplotipo HLA-DR3/4. Entonces, como ven, podemos encontrar islotes con una inflamación leve o una inflamación muy severa. ¿Dudas? No. ¿Sí vamos todos en orden? ¿Hasta aquí vamos entendiendo de qué se trata la enfermedad? Sí. Sí. Bueno, entonces, ¿cuáles son las complicaciones de un paciente con diabetes mellitus tipo 1? Tenemos complicaciones a corto plazo y complicaciones a largo plazo, o que se llaman agudas y crónicas. Las agudas, normalmente la cetoacidosis diabética, y la crónica, que son a largo plazo, tenemos complicaciones microvasculares y macrovasculares. Las microvasculares son las lesiones a vasos pequeños, que incluye los vasos del riñón y desarrollas nefropatía o a nervios periféricos o autonómicos, que se llama neuropatía, o a tejido nervioso retiniano, lo que se llama retinopatía, las cuales son específicas de las diabetes, y más adelante vamos a ver los mecanismos involucrados en el desarrollo de estas complicaciones. Y las complicaciones macrovasculares normalmente o predominantemente es la enfermedad coronaria, pero también se ha visto enfermedad cerebrovascular y arteriopatía periférica. Podemos encontrar, por ejemplo, infarto agudo del miocardio, Zika, enfermedad cerebrovascular, o también podemos encontrar pie diabético, insuficiencia venosa, insuficiencia arterial, ¿de acuerdo? Y esas son las complicaciones que vamos a encontrar. Actualmente se ha reconocido a la insuficiencia cardíaca como una complicación de la diabetes. También se ha visto que la función cognitiva se ve afectada en los pacientes que tienen hiperglucemia y se ha tratado de investigar si la sobrecarga de líquidos y la hemodinamia puede ser la causa del desarrollo de la insuficiencia cardíaca y la muerte cardíaca súbita en los pacientes con diabetes mellitus. La hiperglucemia afecta a la retina, los nervios periféricos y los glómerulos renales. Estas células, y esto aquí anótenlo muy bien, porque estas células comparten la incapacidad de regular a la baja la captación de glucosa en presencia de niveles elevados de glucosa extracelular. Es decir, a diferencia de otras células que regulan cuánta glucosa nosotros toman, haya mucha o haya poca, estas células, como el hígado, por ejemplo, toma la glucosa necesaria. Sin embargo, estas células, las de la retina, los nervios periféricos y los glómerulos renales, no tienen esta capacidad. Y si hay mucha glucosa, ellos tomarán mucha glucosa. Por lo tanto, los efectos patogénicos de la hiperglucemia resultan en una sobreproducción de superóxido por la cadena de transporte de electrones mitocondriales, lo que da como resultado un estrés oxidativo. Mucha glucosa, mucha glucólisis, mucha ciclo de Krebs, mucha cadena respiratoria, mucha actividad mitocondrial, entonces la generación de especies reactivas de oxígeno como resultado de un estrés oxidativo.
La retinopatía está caracterizada por alteración del flujo sanguíneo de los vasos retinianos, lo cual estimula una hiperproliferación compensatoria. Y esta neogénesis de los vasos sanguíneos retinianos es lo que puede provocar eh, ceguera, además de que como son neovasos se pueden romper, son muy frágiles, son muy permeables, pueden generar hemorragias o el escape de proteínas hacia la retina. Muchos de los tratamientos dirigidos hacia la retinopatía diabética está dirigido a la neogénesis, como el inhibidor del factor de crecimiento vascular endotelial. Vemos aquí un mecanismo de del daño provocado por la hiperglucemia, donde vemos que es un paciente que tiene diabetes mellitus tipo 1, que tiene hiperglucemia, la célula lo toma, esta glucosa, hacemos el lugar, saturamos la vía de la glucólisis y entonces aumentamos la vía de los prioles, la vía de las exosaminas, la vía de PKC, la vía de los AGEs y entonces provocas la producción de muchas especies reactivas de oxígeno en la mitocondria, lo cual provoca daño del DNA, por lo tanto un aumento de PPAR. Esta PAR es una proteína encargada de mandar apoptosis a la célula. Esta a su vez también lo que hace es inhibir a GAPDH, lo cual provoca la inhibición de la glucólisis y por eso se estimulan estas vías. Provocas daño celular y posteriormente las complicaciones micro y macrovasculares que vemos. ¿Dudas sobre esto? ¿Podría repetir que era PAR? Ah, PAR es una proteína importante en la reparación del DNA. Tiene varias funciones, entre las que se encuentran la reparación de, el DNA. De hecho, es una polí-ADP ribosa polimerasa. Entonces, cuando hay daños en el DNA, lo que hace es hacer una reparación. Sin embargo, si hay un daño muy importante, provoca entonces que lo manda a apoptosis. Es decir, si yo tengo un daño del DNA, lo que se provoca es que aumente la actividad de PARP y PARP lo que hace es tratar de reparar este daño al DNA. Sin embargo, si es muy alta este daño al DNA, lo que hace PARP es decir, ¿sabes qué? El mecanismo es complejo, pero PARP utiliza mucho ATP para hacer la reparación. También utiliza mucho NAD. Entonces, cuando hay una sobreactivación de PAR, entonces lo que provoca es que te agotes el ATP de la célula y eso estimula entonces la apoptosis. Gracias. Sin embargo, no es su única función, tiene más funciones. ¿Sí? La que más se ha visto es la reparación del DNA, pero también se ha visto en otras funciones. Te digo, si hay demasiado daño, agotas el ATP de la célula y la célula entonces se va a apoptosis. Y mentiras, te estoy diciendo apoptosis, se va a necrosis, no se va a apoptosis, se va a necrosis, es una lisis. Gracias, ¿De doctor. acuerdo? Sí, claro. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más dudas tienen? Denme un segundito. Denme 3 minutos.
Vale. Entonces, dame un segundo. Deme un segundito, espérame. Ya. Ok, entonces nosotros vamos a tener complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Las agudas las vamos a ver en otra clase y las crónicas las vamos a ver en diabetes mellitus tipo 2 porque son compartidas. Casi el problema aquí entonces es alteraciones de nervios y alteraciones de vasos sanguíneos. Entonces ya explicamos por qué estos órganos son los más afectados, hablando de riñón, nervio, retinas. ¿De acuerdo? Y obviamente arterias. Y esto explica entonces muchas de las complicaciones. Por ejemplo, si nosotros enumeráramos cuáles son las complicaciones de la diabetes mellitus en general, nosotros podemos ver que hay infarto agudo del miocardio, enfermedad cerebrovascular, que son de las más comunes que nosotros encontramos, ¿no? Que es común que el paciente diabético se muera de infarto, problemas cardíacos y ahí todas las complicaciones que puede ser insuficiencia cardíaca, zika, aterosclerosis, y son complicaciones de la diabetes y de síndrome metabólico. O sea, la diferencia con diabetes mellitus tipo 2 es que tenemos una combinación entre todo esto que vimos por alteraciones de hiperglucemia, pero también todo lo dado por un proceso inflamatorio dado por la obesidad. En el paciente con diabetes mellitus tipo 1, nosotros podemos aislar perfectamente cuáles son los problemas de la hiperglucemia. Entonces vemos que los pacientes comúnmente quedan ciegos, que ustedes saben que es una de las complicaciones, la retinopatía diabética, tienen falla renal, donde podemos tener insuficiencia renal crónica de diferente grado, que podemos utilizar diálisis o hemodiálisis para su tratamiento y que también nosotros tenemos alteraciones en el sistema nervioso periférico y autonómico. Y esto entonces nos puede dar neuropatía diabética, que puede ser manifestada por varias cosas. A veces presentamos, lo vamos a ver en otra clase, pero vemos dolor, falta de sensibilidad, etcétera. Podemos tener gastroparesias, podemos tener, obviamente la piel es seca porque los nervios ya no estimulan la secreción, etcétera. O sea, podemos tener varias manifestaciones que ya vamos a ver. Y obviamente también el daño de las arterias es importante y por eso podemos desarrollar úlceras, pie diabético, que pueden llegar a la amputación de los miembros inferiores, etcétera, ¿no? También podemos tener isquemia mesentérica de las arterias mesentéricas, que estas isquemias son letales. Bueno, normalmente. Y actualmente sabemos que hay deterioro cognitivo en las funciones cognitivas del paciente con diabetes mellitus. Entonces, son las complicaciones que nosotros vamos a tratar de evitar o de diagnosticar para nosotros evitarlas y que cuando ya se presenten también tenemos un servicio de urgencias y de terapia intensiva que vamos a tratar de contrarrestar los efectos. ¿De acuerdo? Hasta aquí ahorita ustedes tienen dudas en esto.
No. 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 ¿Seguros? Doctor, no me acuerdo dónde había leído el término de hipertensión por diabetes. Pero eso es por diabetes tipo 2. Ah, ok. Digo, es cierto, los diabetes con diabetes mellitus tipo 1 también pueden desarrollar hipertensión arterial por una disfunción endotelial y una disfunción, pero aparentemente la fisiopatogenia de las dos hipertensiones son diferentes, por eso se llama hipertensión secundaria. Gracias, doctor. ¿Qué más dudas tenemos hasta ahorita? Hasta ahorita ninguna. Ok, entonces, hasta aquí le vamos a dejar en diabetes tipo 1 porque el resto, diagnóstico y tratamiento, lo vamos a ver en diabetes tipo 2 porque son compartidos. Hay varias diferencias, por ejemplo, en el paciente con diabetes mellitus tipo 1, pues yo no voy a utilizar fármacos que estimulen la secreción de insulina porque el paciente no tiene células beta. Hay algunos fármacos aprobados en diabetes mellitus tipo 1, pero el tratamiento pilar es insulina. Tengo una clase de 1 hora de insulinas donde te enseño a utilizarlas. Yo no pretendo que con mi materia ustedes sean expertos en tratar a un paciente con diabetes mellitus tipo 1. De hecho, la mayoría de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 los mando a endocrinología. Ahorita solo tengo 3 que son adultos. Si son niños, se los mando a endocrinología pediátrica. Si son adultos, yo evaluaré si me lo quedo o no me lo quedo como paciente. Eso es en acorde a mis habilidades como médico. Hay cosas que yo digo, ¿sabes qué? Esto prefiero que lo vea un endocrinólogo o ¿sabes qué? Eso sí lo puedo ver yo. Pero porque conozco mis límites. Entonces, no pretendo que ustedes sean expertos en esta área. Pero, por ejemplo, lo que sí pretendo es que conozcamos la enfermedad para romper paradigmas y que no me digan después eh, que el paciente anda tomando, ya lo veremos, así, cosas bien raras que luego toman y que tés y que para la diabetes, o sea, que usen la lógica del pensamiento y digan, ok, sí, es cierto, tiene esta base, pero ¿dónde está el metaanálisis que te indica? Si la Asociación Mexicana de Diabetes y la Asociación Americana de Diabetes no está dentro de sus guías el uso de estos medicamentos, etcétera, la respuesta es no. Por ejemplo, ¿alguien ha escuchado del factor de transferencia? Sí, Entonces, si alguien me dijera, oye, ¿sabes qué? Yo quiero tomar factor de transferencia, ¿qué responderían ustedes? pues que no tendría nada que ver, ¿o sí? Bueno, pues, o sea, luego te dicen, no es que hay personas que sí les ha funcionado y le ha mejorado y te presentan a la fulanita de tal y etcétera. ¿Qué necesitas tú para poder tomar una decisión entre lo que sí y lo que no? Podrá venir un internista, podrá venir un endocrinólogo y me puede decir, no, yo uso factor de transferencia porque yo he visto que mis pacientes mejoran importantemente y bla, bla, bla. ¿Qué necesitas tú? Sobre todo cuando eres un médico joven, ¿qué necesitas tú para poder desarrollarte correctamente como médico y que inclusive un médico, un key opinion leader vea tu esquema de tratamiento y diga, wow, este médico tiene 1 o 2 años de egresado y los tratamientos que maneja son excepcionales? ¿Cómo podemos llegar a ese punto?
Actualizándonos. ¿Pero a qué te refieres con actualizarnos? O yo puedo leer factor de transferencia. Pues sería como un sello clínico, ¿no? Bueno, se hacen los ensayos clínicos, etcétera. Habrá guías que salen cada año de diabetes. Pues sí, está la ADA. El médico que no conoce la ADA, pues yo no sé qué clase de médico es. La ADA es la guía de la Asociación Americana de Diabetes. Ahora, hay que saber interpretarla, porque la guía es para la clínica de Estados Unidos. Entonces, la guía cuando llegamos a tratamientos, ahí es cuando ya metes freno. ¿Por qué? Porque la guía te va a decir, número 1, metformina. No funciona, análogos de GLP-1. Y el médico es, dale metformina. Si es el de liberación prolongada, que es la más cara, cuesta 500 pesos y todavía con mucho esfuerzo el paciente lo compra. No funciona, la guía americana te dice análogos de GLP-1 que te cuestan 3,000 pesos mensuales. Entonces ya no es lógico en México utilizar estos esquemas. Entonces hay que saber también nuestros límites, los límites del paciente, pero sí tenemos guías que te dicen cómo hacer las cosas. Tú no haces las cosas por tu gusto, porque tú quieres, porque a ti se te antojó, porque yo leí en el Goodman and Gilman. No. Nosotros revisamos los medicamentos, vemos el mecanismo de acción, las dosis, los efectos secundarios, las indicaciones, etcétera. Pero después nosotros tenemos que irnos a revisar por año las guías de actualización de diabetes mellitus tipo 2, por ejemplo, de diabetes mellitus, que es la Asociación Americana de Diabetes. Hay de tiroides, la Asociación Americana de Endocrinología saca la de tiroides, saca la de hipertiroidismo, la de hipotiroidismo, sacan todas estas guías y entonces perfectamente te dicen, mira, entre tal y tal vas a hacer esto, entre tal y tal, si el paciente tiene esto y esto, vas a hacer esto. O sea, ya te dicen más o menos qué es lo que tú tienes que hacer. Entonces, cuando tú te encuentras recetas de medicamentos, dices, este tipo no tiene ni idea de lo que está haciendo. Porque ninguna guía vas a encontrar que alguien te indique esta combinación de medicamentos. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y de dónde sacó? ¿De dónde se le ocurrió? ¿Cuál es la lógica de pensamiento que siguió? ¿Cuál es el ensayo clínico, como tú dices, que te dice que efectivamente, ahora un ensayo clínico te podrá decir, sí, la dapagliflozina versus la empagliflozina es mejor porque hicimos un ensayo de 10,000 personas. Ok, ese es mi antecedente. ¿Ya lo aprobó la Asociación Americana? ¿Ya lo aprobó la FDA? ¿Ya lo aprobó la COFEPRIS? Sí, va. No, entonces con cautela. Eso es importante. Yo a veces, fíjate, cuando a veces cuando yo sé que a veces doy un tratamiento que genera polémica, en el aspecto de que sé que van a venir 10 médicos a criticarme. ¿Y a qué me refiero? Voy a poner el ejemplo de la aspirina, porque me topé con mucho problema con eso en el 2019. En el 2019 salió las guías internacionales de hipertensión donde te decían que ya no se usaba o que ya no se debería de usar la aspirina Protec como efecto protector para infarto del miocardio, etcétera. Que al contrario de proteger, empeoraba. Entonces, con ese antecedente
fuerte, o sea, no era algo que yo dijera, no era algo que a mí se me antojó, no era algo que yo vi en mis pacientes, no. Es una evidencia científica fuerte que te dice, antes usábamos aspirina Protec, ahora ya no. ¿A partir de cuándo? 2019. Y te decía, en estos pacientes sí hay que utilizar aspirina. Entonces, a partir de eso, obviamente, si yo antes lo hacía, a partir de leer eso, a partir de mañana ya dejo de hacerlo. Y entonces, primero, quitarle la aspirina a los que yo se la había indicado. Y segundo, a partir de ahí, cada que me llegaba un paciente nuevo que traía aspirina Protec, quitarlo. Y entonces podía venir el cardiólogo, podía venir el internista, podía venir el médico general a ver mi receta y que desea suspender. Y entonces va a decir, ¿por qué te está suspendiendo la aspirina? Y entonces, como yo sabía que era una conducta o que era una indicación controversial, yo ponía, suspendo aspirina debido a, y ponía por qué. Porque el paciente no va a saber explicar, aunque tú se lo digas, no lo va a saber explicar. Entonces, yo lo ponía. Actualmente ya es difícil que yo me encuentre un paciente que tenga aspirina Protec. ¿Por qué? Porque a lo mejor desde que salió el artículo hasta que los médicos lo empezaron a leer y se difundió la información, a lo mejor pasó un año. ¿De acuerdo? Entonces, se vuelve divertida la medicina porque empiezas a leer, empiezas a actualizarte, empiezas a leer las guías, empiezas a salir los esquemas nuevos, las evidencias científicas, y entonces tú empiezas a corregir y empiezas a discutir con médicos de alto nivel. Y entonces te dicen, güey, Iván sí está actualizado. O sea, Iván ya no se guía por la TSH para tiroides porque él sabe que existen polimorfismos en pacientes donde la TSH hipotalámica no dicta en realidad y que tienes estos criterios nuevos salieron ayer. Y entonces mi medicina va cambiando y si tú me dijeras, oye, tu medicina de ayer con tu medicina de ahora ha cambiado, claro, yo he hecho muchos errores en el pasado porque las guías así te lo decían. Ahora evolucionan, cambian y ahora mi medicina cambia. Y a lo mejor las indicaciones que yo estoy dando el día de hoy son erróneas. Hasta que mañana venga alguien y saque un artículo científico donde me diga, no, ahora se hacen las cosas así. Y se vale. Lo que no se vale es que, por ejemplo, salió un artículo que dice que la colchicina in vitro en células Vero inhibe la replicación del virus de COVID. Yo leo el artículo y yo digo, a ver, no se hizo en humanos, se hizo in vitro, se hizo en células. Es una dosis in vitro. Hay que calcular la dosis en el humano. Bla, 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 ¿no? La ivermectina. Le pasó a la ivermectina esto que te estoy diciendo, no era la colchicina, era la ivermectina. Y entonces venían los médicos y daban ivermectina porque había salido un artículo científico que decía que la ivermectina, porque el título del artículo así decía, ivermectina inhibe la replicación del virus COVID en células humanas. Y ahí van todos a dar ivermectina. Y obviamente viene un grupo de médicos que dicen, no, a ver, espérate, eso es, y tienes tus limitaciones utilizar in vitro. Tienes que esperarte a que, esa es una fase preclínica, tienes que esperarte a que ya salga un estudio de tantas personas con un comité de ética que dices, grupo placebo, grupo con ivermectina, ¿y qué salió de resultado? Mientras tanto, todo el mundo dando ivermectina. Hasta que ya sale el estudio que dice que no. Ok, te la compro. Pero hoy que estamos 6 de octubre, no sé qué ya estamos, 7 de octubre, encontrarme una receta que diga ivermectina para COVID, ¿qué significa? ¿Qué significa? Imagínate que me veo la receta y todavía tiene el logo de Iztacala. Es historia real. ¿Qué significa?
¿Nadie sabe qué significa? El médico no se está actualizando, ni sigue evidencia científica. Número uno, que ni siquiera, que arrastró un conocimiento empírico, porque ni siquiera leyó el artículo. ¿Estás de acuerdo? Número dos, que siguió dando ivermectina y después ya no se actualizó. Como no sabía de la deficiencia del primer artículo, no se esperó a que saliera el artículo real. ¿Sí? Entonces, ves la guía de práctica clínica y viene alguien y me dice, es que la guía de práctica clínica dice que tal. Ah, ok, sí. Pero la guía de práctica clínica tiene como fecha 2016. La Federación Internacional de Diabetes 2021 contradice lo de la guía de práctica clínica. ¿Quién gana? ¿A cuál le hago caso? La de la Federación de Diabetes. Ok. Pero si yo te digo, ay, salió un artículo de un laboratorio en China que estudió la dapagliflozina en ratones y entonces ahí está el artículo. ¿Es válido? No es No, ni válido. siquiera está probado en humanos. Entonces, por eso a ustedes espero, yo no sé, pero yo espero que a ustedes les enseñen investigación clínica, es decir, qué son las fases preclínicas, cuáles son las fases clínicas, fase 1, 2, 3, 4, porque se les olvida que hay fase 4. Y en la fase 4 aprendemos muchas cosas. Lo de la aspirina fue fase 4. Entonces, aprendemos muchas cosas y vamos actualizándonos. O sea, a ver en qué punto estamos. ¿Ya se aprobó o no se aprobó? Ahora, a veces, cuando sale una investigación muy importante, ustedes han escuchado mucho, hoy les dije, el estudio TEDdy, el estudio Diet Baby, el estudio, etcétera, le ponen nombres, Direct. ¿Se han escuchado estudios así? Cuando leen artículos o algo así, que te dice el estudio tal. ¿Sí han leído eso? Sí. Sí. Bueno, sin embargo, de ahí a que ya pase a una aprobación por la FDA, tarda. ¿Puedes utilizar el medicamento? Sí. Y de hecho, por supuesto que te reportan, no malamente, positivamente. Es un tema complejo. Por ejemplo, vamos a poner como ejemplo la liraglutida, o la semaglutida mejor, la semaglutida. La semaglutida es un análogo de GLP-1 que está aprobado por la COFEPRIS para el tratamiento de diabetes. Ustedes ya saben, o espero que sepan, que GLP también es para el tratamiento de obesidad. Hay muchos estudios de la utilización de semaglutida en control de peso. Hay estudios aleatorizados, hay estudios fase 3, donde te dice la semaglutida sí funciona para la obesidad. La pregunta es, ¿está aprobado para obesidad en México? La respuesta es no. ¿Tú puedes recetar semaglutida en un paciente con obesidad? Es pregunta. Es pregunta. Técnicamente sí se puede. Sí puedes. No hay nada que te lo impida. Y entonces tú empiezas a dar semaglutida. Obviamente tienes una base científica importante por si hay una demanda. Y tú le dices al representante de semaglutida
yo siempre les digo, tengan contacto con su representante, sobre todo de los fármacos que más usas, y les dices, ¿sabes qué? Estoy utilizando semaglutida en mis pacientes con obesidad y han tenido estos resultados. Sí me está funcionando. Entonces, te reportan. Los de Novo Nordisk tienen una base de datos y te dicen, Héctor Iván Saldívar con número de cédula tal, está utilizando semaglutida para tratamiento de obesidad. ¿Ha reportado efectos secundarios graves? No. Leves, tal, 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 tal. ¿Ha ayudado al control de peso? Sí. Promedio de bajada de peso, tanto. Y todos esos sirven para que Novo Nordisk o acelere o siente las bases para que la COFEPRIS apruebe a la semaglutida para el tratamiento de obesidad. ¿De acuerdo? Profe, y por ejemplo, para pacientes con resistencia a la insulina, ¿también se podría usar? Y esa sí está aprobada. Con resistencia a la insulina y diabetes. ¿O solo resistencia a la insulina sin diabetes? Resistencia a la insulina, porque sí ve que, bueno, muchas personas con resistencia a la insulina se les da metformina. Sí. ¿Hay Ok. alguna? Ajá. No, no, sigue siendo obesidad. O sea, no tenemos la indicación de resistencia a la insulina. Tenemos la enfermedad como tal. Resistencia a la insulina no es una enfermedad. No, no está indicado. O sea, no tiene, o sea, perdón, sí está indicado, no tiene la aprobación por la COFEPRIS para su uso. ¿A qué me refiero con aprobación? Quiere decir que Novo Nordisk ya puede hacer publicidad para decir semaglutida para el tratamiento de obesidad. Y ahora manda a todos sus representantes a decir, tenemos semaglutida para obesidad, médicos, ya se aprobó el uso de semaglutida para obesidad, vayan a utilizarlo todos. Ese ya es cuando ya tienes el permiso, pero de que tú lo puedes utilizar, tú lo puedes utilizar. Si te demandan, te pueden demandar. Ganas, ganas. Porque tienes la evidencia que te dice que sí, ¿no? Siento que son cosas que nunca te lo enseñan en la carrera, ¿verdad? Pero que No, créanme que son tan necesarias para el desempeño del día al día. O sea, te lo juro que son cosas que deben de saber porque finalmente ustedes se van a dedicar a esto, espero. Yo tengo, bueno, tengo una duda de la COFEPRIS, o sea, no me queda bien, no me queda claro por Sí. qué, o sea, sí se puede usar, por ejemplo, pero la COFEPRIS todavía no lo, como que no lo autoriza. Por ejemplo, mm, o sea, la COFEPRIS tiene que autorizar un tratamiento, un medicamento para tal indicación. Entonces, el medicamento es legal. Por ejemplo, a ver, ay, ¿qué te pondré? ¿Qué ejemplo te pondré? Vamos a poner un ejemplo muy viejito. Antibióticos, tetraciclinas, minociclina, limeciclina, etcétera, ¿no? Y es un antibiótico que se utilizaba para infecciones cutáneas, infecciones gástricas, las tetraciclinas, ¿no? Las investigaciones dieron base para decir que las tetraciclinas se podían utilizar para el tratamiento del acné. ¿Las tetraciclinas eran legales? Sí. ¿Las tetraciclinas las vendían en farmacia? Sí. ¿Las tetraciclinas las podía recetar? Sí. ¿Las tetraciclinas estaban aprobadas por la COFEPRIS para el tratamiento del acné? No. ¿Había médicos que daban tetraciclinas para el acné? Sí. ¿Qué pasó? La COFEPRIS tardó un ratito en aprobar las tetraciclinas para el acné. ¿Qué pasó después? Ahora
ya ponían el medicamento con la fotito y que decía tratamiento del acné. Ahora los que vendían tetraciclinas, ahora iban con los dermatólogos a visitarlos, a los médicos generales, a decirle, doctor, tenemos este medicamento que está aprobado para el acné, se utiliza así y así y así. O sea, ya tenían toda la autorización legal para, para ¿cómo lo digo? Para comercializarlo dirigidamente para el tratamiento del acné. Tú los puedes utilizar porque son aprobados. Por ejemplo, otro que no está aprobado para eso. Tenemos para el tratamiento de déficit de atención e hiperactividad, tenemos el Ritalin, que es metilfenidato. Y está aprobado para trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Puedo ir yo a la farmacia a comprarme metilfenidato? Yo tengo, porque es controlado, yo tengo mi receta médica. ¿Puedo ir a comprarme un metilfenidato? Sí. ¿Me lo puedo tomar para aumentar mi cognición? Sí. ¿Paso los exámenes con 10? Sí. ¿Está aprobado por la COFEPRIS para que ahora digan, hey, el Ritalin aumenta la cognición, vayan y salen los comerciales? No. No hay evidencia que diga que sí, que su uso es seguro, que etcétera. Que tú de mañoso estudiaste el fármaco y viste que había grupos de investigación que vieron que aumentaba la cognición y tú lo probaste en ti mismo y viste que sí, ok. ¿Me explico un poquito? Sí, ya entendí mejor. Otro ejemplo, los sensores de glucosa. ¿Saben qué es un sensor de glucosa? Tengo que darles clase de eso, pero eso la voy a pedir a los de freestyle. Pero ¿saben qué es un sensor de glucosa? No, Un sensor de glucosa es un aparatito que se pone en el brazo y que te está checando la glucosa durante 14 días todo el tiempo. Entonces permite al diabético saber cómo están sus niveles de glucosa todo el tiempo. Si requiere insulina, te ayuda a la toma de decisiones, etc. Cuesta 1,300 pesos y te dura 14 días. El sensor está aprobado para el uso en diabetes tipo 2. ¿Tú puedes ponerle un sensor a una paciente con diabetes gestacional? Sí. ¿Funciona? Claro. Porque entonces mides los niveles de glucosa en la paciente diabética gestacional. ¿La COFEPRIS ya autorizó el uso de sensores en las diabéticas? No. ¿Lo puedes utilizar tú como médico? Sí. ¿Freestyle puede hacer publicidad diciendo que el sensor sirve para embarazadas? No. Hasta que la COFEPRIS no lo autorice. O sea que en realidad se puede todo menos comercializarlo, ¿no? O sea, o hacer publicidad de que funciona hasta que, como usted dice, hasta que la COFEPRIS lo autorice. Ahora, si un fármaco no está aprobado para ninguna indicación, pues no se puede. O sea, por ejemplo, ¿saben cuáles son los anabólicos esteroideos? Los chochos. ¿Han escuchado de Winstrol? ¿Han escuchado de Trembolona? ¿Han escuchado de Boldenona? ¿No? ¿No, verdad? No. Bueno, estos medicamentos no están aprobados para ninguna enfermedad, solo la testosterona. La testosterona sí está en la farmacia, pero estos anabólicos no. Entonces, ¿tú puedes ir a la farmacia a comprar anabólicos? No, porque no los venden, porque no están aprobados para ninguna enfermedad. ¿Yo puedo ir a la farmacia a comprar testosterona? Es de Sí. venta libre. Sí. Y te puedes poner un ciclo de testosterona. ¿Puedo yo recetar testosterona
para aumentar la masa muscular de un paciente? ¿Es legal? ¿La venden en la farmacia? ¿La puedo utilizar? No. ¿Por qué? Porque no hay nada que te respalde. De hecho, los artículos científicos te dicen, no se debe de utilizar testosterona para fines recreativos, o sea, para fisiculturismo. ¿Se usa en México? Sí. Si el coach del gimnasio te da la testosterona, ¿lo puedes demandar? No tienes pruebas. ¿A mí como médico me puedes demandar? Sí. ¿Pierdo? Sí. ¿Queda claro hacia dónde voy? Sí. Entonces es muy importante que conozcas tus herramientas. Tus herramientas son los fármacos. Hay que saber utilizarlos. Hay que saber sus indicaciones. Me decía, fíjate, una ginecóloga del INPER me decía, oye, tengo una paciente con 6 de anemia y la quiero operar, pero le falta hierro y la biometría tiene anemia por deficiencia de hierro, por eso la quiero operar, pero le quiere quitar el útero porque sangra mucho. ¿Cómo le haces tú para subir los niveles de hemoglobina? Y le dije, pues con hierro dextran. Y entonces me dice, no puedes dar hierro intramuscular porque eso te da cáncer, te da sarcomas. Para mí era nuevo escuchar eso. Y yo, porque sé que es muy difícil subirle los niveles de hemoglobina con puro hierro oral. Hay que darlo intravenoso o intramuscular. Y entonces me dijo lo de los sarcomas. Yo dije, mira, eso que me acaba de decir es nuevo para mí. No lo voy a decir que sí ni que no, porque no tengo, ahora sí, como dice el dicho, los pelos en la burra en la mano para decirte que no. Dame chance. Pues me metí en CBI a buscar toda la información relacionada al uso de hierro intramuscular y el desarrollo de sarcomas y encontré 2 artículos, uno de 1946 y uno de 1951-52, en ratones, con dosis altísimas de hierro. Por tiempos prolongados desarrollaban sarcoma. Es todo lo que hay. Y yo le digo, ¿quién te dijo? No, pues un doctor del INPER. Y seguramente ese doctor del INPER, otro doctor, que vivió en la época de 1940. Porque no hay más artículos. Y le digo, oye, Pamela, ¿y nunca te aseguraste que si era cierto lo que, o sea, tú lo leíste en algún lado? Y me dice, pues no. Pero entonces, ¿cómo tomas una decisión con algo que nunca has leído? Algo de palabra. Como ustedes con mis clases, que todos se toman como sí cuando yo lo digo. Pero tú lo leíste, o sea, tienes aquí la evidencia. No, pues yo sí tengo la evidencia de que esos artículos ya no hay más y son en ratones. No encontré más. Y me llamó la atención, digo, yo siempre he utilizado hierro intramuscular. Vale. Entonces, la próxima clase vamos a ver, ahora sí, quiero que sea muy dinámico. No quiero regresarme a dar clase de esto porque ya están las clases. Quiero dedicar el tiempo a platicar sobre el manejo del paciente con obesidad.
Entonces, por favor, quiero que vean el que dice Unidad 3, obesidad. Unidad 3, prevención, diagnóstico y tratamiento del sobrepeso y la obesidad exógena. Tejido adiposo como órgano, blanco como órgano endocrino. Y síndrome metabólico. Esos son los 4 videos que vamos a ver la próxima semana. Voy a hacer preguntas con lista sobre cada uno de los puntos. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Que necesito que sí estén estudiando. Bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Gracias.